Bienvenidos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando, amigo, de un tema extraordinario y en sí hemos tratado este mismo tema en otras cápsulas de vida, pero en el día de hoy queremos entrar más a fondo en esta cápsula para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la obediencia, pero les voy a traer una historia que cuando usted la escuche muy bien, va a quedar extraordinariamente bendecido por esta historia que debería ser una película, una pequeña película, porque es tan bendición poder entender la obediencia y poder entender cómo Dios trata con cada uno de nosotros en nuestra vida. Las personas asocian a menudo la palabra obedecer con la crianza de los hijos. Pero el sometimiento a la voluntad de Dios es importante en cada etapa de la madurez espiritual del creyente. A medida que nuestra fe crece, la obediencia se convierte en la piedra angular de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Así que en el día de hoy, dé un poquito de paciencia y escuche muy bien esta historia del libro de Jueces, capítulo 6, que va a ser de gran bendición para su vida. Estamos hablando del guerrero Gedeón, hijo de Joás. Está en guerra en este momento con los medionitas y va a contarnos él, en una propia historia, algo extraordinario de cómo Dios trata con nuestra vida y a la misma vez nos llama a ser guerreros valientes. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 11, dice la palabra del Señor. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «Guerrero valiente, el Señor está contigo». El ángel del Señor, como nos dice en el verso 12, es una cristofonía. Después hablaremos un poco más acerca de este tema. «Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas». Entonces el Señor lo miró y le dijo: «Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía». «Pero Señor», respondió Gedeón, «¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manases y yo soy el de menor importancia en mi familia». Vea lo que Dios puede hacer por una persona que se siente débil, una persona que se siente que no puede. Vea lo que Dios puede hacer por medio de ella. El Señor le dijo: «Yo estaré contigo y destruirás a los medianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre». «Sí, de verdad, cuento con tu favor», respondió Gedeón. «Muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda, Señor». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que regreses». Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo de una olla, puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: «Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos». Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan como la punta de la vara que tenía a la mano, y la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: «Oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor». «No te preocupes», le contestó el Señor. «No tengas miedo. No
tengas miedo. Creo que es tan importante que usted recuerde eso para el tema del día de hoy. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre. Levantó a Baal y cortó el poste dedicado a la diosa Sera, que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Sera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Nos movemos un poco adelante y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, verso 7. Quiero que tenga paciencia, porque usted va a entender en el día de hoy algo tan importante de cómo Dios usa cualquier persona para su honra y para su gloria. Escuche muy bien. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: ya están en el punto de guerra, ya están a punto de atacar. Con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas. Escucha muy bien. Escucha lo que dicen los madianitas. Y cobrarás mucho ánimo cuando los escuches decir cosas. Entonces estarás ansioso por atacar después de que los escuches. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como en un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó silenciosamente justo cuando un hombre del otro grupo le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Escuche bien este verso 15, porque es el verso importante del día de hoy. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor, en obediencia. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Qué historia. Dios se le revela en sueño a otro hombre del campamento enemigo, le confirma a Gedeón la palabra que él le había dado a Gedeón. ¿Por medio de qué? Por medio de la obediencia que uno tiene que tener con nuestro Padre Celestial. Curiosamente, amigo o amiga que nos escuchas en el día de hoy, algunos creyentes descuidan su obediencia al Señor con el paso de los años. Un creyente puede decirse a sí mismo que ha aprendido a vivir rectamente y por tanto ya no necesita vivir obedeciendo al Señor. En poco tiempo se encontrará lejos del camino que Dios quería, vagando por ahí con un montón de trapos sucios, creyendo que son buenas obras, así como nos dice el libro de Isaías capítulo 64 verso 6, que nos dice exactamente esa misma palabra en el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hoy en día conocemos o sabemos de personas que están en esta misma situación, que dicen que están bien, que han vivido tanto tiempo en la palabra de Dios, que
ellos se sienten excelentes y que ya no tienen que obedecer, sino que ellos tienen toda la fuerza para poder hacerlo. Isaías 64:6 nos dice la palabra del Señor: estamos todos, escuche bien, todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no somos más que trapos sucios. Cuando decimos estamos bien, son solo trapos de injusticia que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos. La desobediencia le dice al Señor: yo sé mejor que tú cómo gobernar mi vida. Nada podría estar más lejos de la verdad. La Biblia y los miembros de las iglesias están llenos de historias que demuestran que la obediente sumisión a Dios es la única manera de tener gozo. Estar sometidos y obedientes a Dios. Lo hablamos en una cápsula de vida el otro día acerca del sometimiento y la obediencia. Principios de bendición para nuestra vida. Nada bueno puede venir de rebelarse contra el Señor y nada malo puede venir de obedecerle. La obediencia es el camino a la sabiduría y la bendición. Cuando sometemos nuestra voluntad a la de Dios, ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel que nos creó y nos ama incondicionalmente. Una vida bien vivida es aquella que tiene la mirada enfocada en el Señor, los oídos abiertos a la apacible voz del Espíritu Santo de Dios y el corazón hambriento por la palabra de Dios. Cuando elegimos vivir de esa manera, podemos tener la garantía de que recibiremos lo mejor de Dios. Lo vimos en la historia del día de hoy de Gedeón, de cómo Dios lo usó para grandes cosas, pero fue de su obediencia a Él, de entender lo que Dios quería para él y de ser obediente al llamado de Dios en su vida. Así que en el día de hoy la pregunta es para ti: ¿quieres ser obediente con Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Estás en una actitud de obediencia o estás en una actitud de rebeldía? Tenemos que regresar a la obediencia y entender que con Cristo tenemos que ser obedientes a lo que Él nos llama. Y recuerda que nuestro corazón a veces nos puede mentir. Nos puede decir: estamos bien, yo estoy bien con Dios, yo lo puedo hacer. Sin leer la palabra, sin congregarte, sin hacer ninguna de esas cosas, y tu corazón siempre te va a decir: estás bien, no te preocupes, estás bien. Desafortunadamente, cuando llevamos esa misma actitud y seguimos en ese camino, amigo, podemos caer en un hueco solo. Así que en el día de hoy te invito, habla con el Espíritu Santo de Dios. Toma un momento de tu vida después de esta cápsula y pídele al Señor: Señor, revélame a mi vida qué lugares, qué actitud tengo hoy en mi vida. Estoy siendo rebelde a tu palabra, estoy siendo rebelde a mi pastor, estoy siendo rebelde a las cosas que tú me has llamado a hacer. Estoy siendo rebelde a los principios, estatutos que tú has colocado en mi vida. Y el Espíritu Santo te ayudará en el día de hoy a revelar en tu vida las cosas que tenemos que cambiar juntos para ser más obedientes en Cristo Jesús. Y lo vimos en el día de hoy: cuando somos obedientes, Dios nos revela grandes cosas y nos muestra cosas extraordinarias de bendición para nuestra vida.